Bueno, buenos días. Yo soy Raúl Jordá, soy residente de medicina interna del Hospital Clínic. Antes de empezar, pues agradecerles las ponencias y las charlas a los organizadores. La verdad que se aprende mucho y es un gusto poder estar aquí. Y yo os voy a presentar un caso clínico de un paciente con trombosis retiniana, bloqueo cardíaco y masas renales. Hablamos de un señor de 61 años que no tenía ninguna alergia medicamentosa ni hábitos tóxicos y que en sus antecedentes pues destacaba que ya había tenido años atrás otitis serosas bilaterales recurrentes y que esto le había condicionado pues una hipoacusia de transmisión grave que de hecho había empeorado y el señor ya portaba audífonos y había tenido otitis bacterianas de repetición que en algunos casos se habían tenido que colocar drenajes. Además, en los últimos meses, este señor se estaba estudiando de forma ambulatoria porque había notado un aumento de tamaño en toda la región submandibular, que ya se había hecho una ecografía y parecía que había algunas masas a nivel submandibular. Entonces, ahora por el motivo al que acudo a urgencias es porque presenta una pérdida brusca de visión en el ojo izquierdo, que no es dolorosa, pero además en el ojo derecho también dice que no acaba de ver muy bien. Interrogando un poco al señor, parece que en el último mes se ha asociado un síndrome constitucional con pérdida de peso, astenia, algo de distermia y además esto de las glándulas salivales, el señor dice que no acaba de ir muy bien. Es llamativo cuando llega a urgencias tiene una bradicardia en torno a 45 latidos por minuto sin repercusión hemodinámica, que está febricular y que satura bien al aire ambiente, pero sobre todo lo que más llama la atención es que presenta una amaurosis completa del ojo izquierdo y una disminución de la agudeza visual del derecho, objetivándose también un defecto pupilar aferente a nivel retiniano izquierdo. No presentaba otra focalidad neurológica, sí que las glándulas submandibulares es verdad que estaban aumentadas de tamaño, al menos en esta región eran pétreas, pero no tenían dolor a la palpación y no había nada más destacable salvo que tenía una bradicardia con tonos rítmicos y poca cosa más. Inicialmente se realizó un electrocardiograma que mostró este bloqueo AV completo a 45 latidos por minuto. Un fondo de ojo que, como el que podemos ver en esta imagen, pues mostró que había una oclusión de la arteria central de la retina en el ojo izquierdo y además en el otro fondo de ojo se vio que había una rama también arterial de la retina ocluida. En la analítica sanguínea destacaba elevación de reactantes con una PCR de 18, una USG de 140, leucocitosis con neutrofilia y algo de anemia normo-normo. La orina fue normal, no había proteinuria. En todo esto hicimos una placa de tórax que, como pueden ver, pues destacaba que tenía la presencia de lesiones nodulares, algunas de ellas cavitadas a nivel bilateral, y con toda la afectación neurológica también en ese momento se hizo un TAC craneal que no mostró ninguna lesión intracraneal, pero sí que habían signos de sinusopatía crónica. Con todo esto, pues tenemos un paciente que presenta un bloqueo AV completo, que además tiene febrícula, tiene una oclusión arterial retiniana, tiene nódulos pulmonares. Estas dos cosas, suponiendo que pudieran ser émbolos, ¿no? Decidimos que ingresara en el área de vigilancia intensiva, que es nuestra UCI médica, bajo un poco la sospecha de si estábamos ante una endocarditis, tanto infecciosa o trombótica no bacteriana, por si podía haber un proceso neoplásico subyacente. Con todo esto, empezamos antibioterapia empírica con ceftriaxona, ampicilina y cloxacilina, pero luego a posteriori todo esto se vio que los hemocultivos fueron negativos y un ecocardio transesofágico no mostró vegetaciones. Paralelamente a su estancia en la UCI, se hizo un tacto abdominal que pueden ver lesiones nodulares pulmonares como se veían en la radiografía, como muestra la flecha aquí, algunas de ellas cavitadas, y unas masas renales que la verdad que sorprendentemente aparecieron a nivel bilateral en ambos riñones, que como pueden ver son endofíticas, son hipointensas y que quedaba un poco la duda de qué papel tenía esto aquí. De toda esta forma paralela, durante su estancia en la UCI, se hicieron serologías para hepatotropos, VIH, sífilis, Lyme, que fueron negativas, un cuantiferón también resultó negativo, proteinograma y beta 2 también normales.
un estudio de autoinmunidad con unos ANA que fueron negativos junto a unos ENA y unos antifosfolipídicos, la ECA y el complemento también resultaron normales. No obstante, se realizaron unos ANCA que fueron positivos con un patrón citoplasmático y títulos elevados de antiproteínas A3. Con todo esto fuimos a la lesión más abordable que veíamos y más fácil de poder coger una muestra que se tomó con aguja gruesa de una de las glándulas submandibulares. Aquí, como pueden ver en la flecha naranja, pues la presencia de necrosis con una reacción granulomatosa alrededor, sin objetivar vasculitis y con el resto de tinciones, tanto el PAS y el CIL, que fueron negativas. Además, por el bloqueo cardíaco, se realizó una resonancia cardíaca que fue normal, la verdad que no se vieron focos de edema, miocarditis ni fibrosis, y un poco con todo ya la sospecha diagnóstica de la vasculitis sistémica, se hizo un electromiograma pues, que no mostró ni neuropatía ni miopatía. Entonces, bueno, pues tenemos un señor que tiene otitis de repetición previas, que tiene datos de sinusopatía crónica, tiene ahora unos nódulos pulmonares cavitados y unos granulomas y una necrosis en la P junto a unos ANCA positivos, y con esto pues parece razonable sospechar en una granulomatosis con poliangeitis, ¿no? Pero ustedes me dirán, bueno, muy bien, ¿y qué pasa con el bloqueo? ¿Qué pasa con estas glándulas submandibulares, ¿no? Estas masas renales y sobre todo la oclusión arterial, que es por lo que el señor viene, ¿no? Que está ciego, que no ve nada. Pues bueno, brevemente me gustaría hacer algunos apuntes, ¿no? de bloqueo auriculoventricular, comentar que dentro de las entidades que pueden aparecer de la GPA cardíacas es una manifestación muy rara que ocurre solo en un 17% de los casos y además que es grave, que al debut es excepcional, la verdad, no suele presentarse así y que se justifica un poco por la presencia de granulomas y arteritis, ¿no? En el sistema de conducción o en estos vasos que pueden irrigar el nodo AV. La reso cardíaca es la prueba más sensible, aunque no siempre es patológica, como en nuestro caso, y afortunadamente pues presenta una respuesta buena y precoz al tratamiento inmunodepresor. No obstante, hay veces que pueden ser refractarios o durante el seguimiento hayan recaídas y pues, en estas situaciones es cuando uno se plantea pues tener que colocar un marcapasos. En cuanto a la afectación de las glándulas salivares, pues también es muy atípico, como todo este caso, es inusual, pero aquí sí que suele aparecer al debut y ocurre de forma concomitante cuando están afectos el tracto respiratorio y a nivel renal. Se explica por lo mismo, por la presencia de granulomas, necrosis y vasculitis a este nivel, y suele debutar más a nivel unilateral en la parótida más que en las submandibulares. Esto lo que confiere es un amplio diagnóstico diferencial, o bien con tumores primarios parotidios o con linfomas, y por suerte pues genera una buena respuesta al tratamiento inmunodepresor de la vasculitis. Si hablamos de las masas renales, pues también es inusual y suelen detectarse de forma incidental mediante pruebas de imagen que se hacen y aparecen en el debut. Se acompañan también de forma concomitante con afectación de todo el tracto RL y a nivel pulmonar, y estas sí que pueden ser solitarias, múltiples, unilaterales o bilaterales, y el reto diagnóstico está cuando son unilaterales y solitarias, porque son masas que se comportan como pseudotumores por toda la presencia de granulomas, el infiltrado neutrofílico y la propia isquemia endotelial que propicia su crecimiento, y cuando son unilaterales, pues ya la JEPA de por sí presenta un riesgo aumentado de carcinoma renal, y esto genera un amplio diagnóstico diferencial y que es complejo, porque muchas veces, aunque suelen presentar buena respuesta al tratamiento y es lo que te esperas encontrar cuando lo tratas, si no es así, tienes que plantearte de no haberte comido un carcinoma renal, y su diagnóstico histológico pues, resulta bastante prioritario. Entonces, si hablamos ya de la afectación por último retiniana, también es muy inusual. Sí que se ve más en otras vasculitis como la granulomatosis con eosinofilia, no suele presentarse al debut, la verdad, y se explica un poco por toda la inflamación que generan los neutrófilos adheridos a los vasos. Por suerte, bueno, por suerte no, por desgracia, o sea, esta afectación retiniana, si se llega tarde, pues ya tiene un mal pronóstico y una elevada morbilidad con la ceguera, por lo que un tratamiento inmunodepresor pronto, con pulsos y de forma precoz, resulta crucial.
Entonces, bueno, pues finalmente con todo esto, nuestro paciente pues tiene ese diagnóstico de una granulomatosis con poliangiitis, con compromiso pulmonar, renal, retiniano, de glándula salival y probablemente cardíaco. Digo probable porque el regreso fue normal, pero en ese momento se sospechó que todo estaba en el mismo contexto. Se iniciaron pulsos de metilprednisolona y rituximab y durante su estancia en la UCI, durante los primeros días, el paciente seguía con el bloqueo AV, por lo que finalmente se tuvo que implantar un marcapasos de DD. Está un poco la línea temporal del paciente, desde el diagnóstico y el primer tratamiento. A la semana ya estaba con ritmo cardíaco propio, sin dependencia de marcapasos y con dosis de 40 de prednisona con mantenimiento de rituximab. A los 6 meses, el señor, desde el punto de vista de la vasculitis, está asintomático clínicamente. Por desgracia, la ceguera monocular en el ojo izquierdo está presente, sí que mejora la agudeza visual del derecho y en el tacto abdominal sí que se ven que estas lesiones pulmonares han disminuido y a nivel renal solo quedan cicatrices. Posteriormente, durante el seguimiento, a los 36 meses, que es un poco en el momento que nos encontramos ahora, el paciente pues, se encuentra asintomático, sigue con su ceguera monocular, solo queda a nivel del ojo derecho una mianopsia nasal, tiene ritmo cardíaco propio y sigue con el marcapasos y no ha habido progresión de las lesiones pulmonares y renales y los ANCA se han negativizado. Entonces, bueno, un poco las conclusiones que os quiero traer es que a pesar de que en la GPA la afectación renal más característica es una glomerulonefritis autoinmune, pues pueden existir masas renales que, bueno, pues que asemejen, ¿no? Como he dicho, a un carcinoma renal y que en ocasiones pues requieran su estudio histológico. La afectación cardíaca es poco frecuente, es inusual y que pues, en ocasiones puede llegar a comprometer y amenazar la vida. Es por esto que muchas veces cuando nos encontramos durante un debut, pues sería recomendable hacer un electro y un ecocardio y plantearse hacerlo durante el seguimiento. Y como hemos visto en este caso en concreto, pues algunas manifestaciones pueden debutar de forma silente, ¿no? Y muchas veces pues esto obliga por una parte al reconocimiento de estas y a que tengan que buscarse pues de forma activa cuando debuta de forma limitada, ¿no? Que el otorrino se encuentre una afectación local pues, en toda su área o el urólogo una masa renal, muchas veces estas lesiones pues, requieren de un equipo multidisciplinar para acabar de encajar un poco todas las piezas en el puzzle y que esto pues, que sea favorable para el paciente, para su diagnóstico y su tratamiento. Entonces, con todo esto, pues las vasculitis asociadas a ANCA tienen y pueden debutar de forma heterogénea y atípica. Esto pues, los convierte en un reto diagnóstico y que con todo esto pues, puede influir en el inicio precoz del tratamiento adecuado y que esto condiciona una respuesta y un pronóstico favorable. Y esto es todo lo que les quería comentar. Muchas gracias por su atención. Bien. Hay una pregunta que te hace María Adoración, que es la siguiente. Dice, disculpa, ¿las masas renales qué fisiopatología las provoca? Quiero decir, granulomas gigantes. ¿Cómo provoca la vasculitis endotelial estas lesiones tan macroscópicas? Bueno, gracias. Es la verdad que una muy buena pregunta. La verdad que lo que hay descrito como tal es la propia presencia de granulomas en las propias lesiones y que muchas veces la inflamación endotelial de la pared del vaso pueda condicionar pues a falta de riego sanguíneo y esta inflamación que genere, como si dijéramos, este pseudotumor. Sí que es verdad que no hay mucha AP que haya encontrado descrita, pero por una parte el propio aumento del tamaño, que lo que genera el propio granuloma, y luego que esto pueda ir en aumento por la propia inflamación. Pero si te soy sincero, no hay mucho reporte de anatomía patológica de estas lesiones. Claro, es que se trata de una vasculitis granulomatosa y en el riñón en este caso no hay una mera vasculitis, sino la presencia de granulomas, ¿no? Es de suponer, en este caso, ¿no? ¿Te parece? Vale, no hay más preguntas.